Una vez más, les estoy suplicando que se suscriban. Este caso ocurrió en Estados Unidos en 1992. Susan tenía 25 años en el momento de su desaparición. Era una esposa dedicada y madre de 3 niños pequeños. Susan se había casado con su novio de la secundaria, Paul Lund. Ella se convirtió en ama de casa, cuidando a sus hijos, que tenían menos de 6 años, a finales de 1992. Más tarde, los miembros de la familia señalaron que Susan tenía aproximadamente 3 meses de embarazo de lo que habría sido su cuarto hijo cuando desapareció. Quienes la conocían decían que tenía buen corazón y gran pasión por los animales. La hermana de Susan, Anna, recordó después que ella siempre llevaba a casa cachorros y gatitos callejeros. Ella llegaba a casa con los perros más llenos de pulgas e intentaba darles una vida mejor. Susan incluso soñaba con algún día convertirse en técnica veterinaria o veterinaria para poder trabajar con animales todos los días. Había puesto esa ambición en criar a su joven familia, pero nunca perdió su costumbre de rescatar criaturas necesitadas. En el otoño de 1992, la familia Lund se mudó al área de Clarksville por la asignación militar de Paul en Fort Campbell. Quienes los conocían sabían que la familia atravesaba presión financiera a finales de 1992. Sin embargo, la mayoría de las familias enfrentan estas presiones según los informes disponibles. Susan era una madre dedicada que no dio ninguna señal de que planeaba dejar a su familia o desaparecer para comenzar una nueva vida en otro lugar. Así que lo que siguió fue completamente inesperado. El 24 de diciembre de 1992, Susan salió de su casa en Clarksville, Tennessee, para caminar a una tienda de comestibles cercana. Según su familia, en ese momento tenía 3 meses de embarazo. Planeaba hornear un pay de calabaza para la cena de Navidad y por eso fue a la tienda, cerca de las 7:30 p.m. hondurense. Su hija de 4 años le rogó que la llevara, pero Susana no quiso llevarla porque pensó que sería una diligencia rápida. Así que se puso su abrigo, sus zapatos y se fue, pero Susana nunca regresó a casa esa noche. Para la mañana siguiente, el día de Navidad, su familia obviamente se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Cuando su esposo Pablo despertó, buscó a su esposa por toda la casa. Estaba desconcertado por su paradero porque era Navidad. Trató de no asustar ni alarmar a los niños, pero inevitablemente tuvo que reportarlo a la policía. Los oficiales pronto llegaron a la casa, hicieron algunas preguntas y comenzaron una búsqueda inicial. Al principio, lo trataron como un caso de persona desaparecida. Varias agencias de la ley se involucraron rápidamente, incluyendo la Oficina de Investigación de Tennessee, conocida como TBI por sus siglas en inglés. La TBI buscó en la zona y entrevistó a conocidos y locales en los días siguientes. Pese a estos esfuerzos, Susan no fue hallada de inmediato. Esto preocupaba a la familia, pues los primeros días en un caso de desaparecido son cruciales para el resultado. Unas 2 semanas después, el 8 de enero de 1993, las autoridades suspendieron las búsquedas en tierra. Después de que varias personas reportaron haber visto a Susana en un pueblo cercano, esto no tenía sentido para la familia, pero los investigadores trataron esos avistamientos como creíbles. Simplemente creyeron que Susana se fue del pueblo por su propia voluntad. Como resultado, redujeron sus esfuerzos de búsqueda. Susana seguía registrada como desaparecida, pero la policía no tenía pistas sólidas en las semanas siguientes. El 24 de febrero de 1993, aproximadamente 2 meses después de la desaparición de Susana, su esposo regresó a la policía e insistió en que creía que ella había sido secuestrada. El esposo señaló a los oficiales que Susana llevaba su chequera cuando salió en Nochebuena, pero ella nunca había emitido ningún cheque ni accedido a sus cuentas bancarias después de irse. Él argumentó que esto era evidencia de que ella no se había escapado para comenzar una nueva vida, sino que algo siniestro debió haberle sucedido, pero no se hizo nada. Pasaron meses
antes de que ocurriera algo realmente extraño. A mediados de agosto de 1993, el caso tomó un giro extraño cuando una mujer en Alabama se presentó afirmando ser Susana, según un informe del periódico Leaf Chronicle. En ese momento, esta mujer le dijo a un patrullero estatal de Alabama y a un agente del TBI que ella era Susana. Dijo que no quería que la molestaran. Las autoridades locales inicialmente aceptaron la historia de la mujer de Alabama. Creían que Susana había reaparecido y que no quería tener más contacto. Los investigadores trataron el caso de persona desaparecida como resuelto y dejaron de investigar activamente. En agosto de 1993, el Departamento de Policía de Clarksville cerró oficialmente el expediente de persona desaparecida de Susana. Aún así, la familia de Susana no lo creía. Sus padres y hermanos viajaron a Alabama para conocer a la mujer que decía ser Susana. Rápidamente confirmaron que ella no era su Susana desaparecida en absoluto, así que informaron a las autoridades sobre la identidad equivocada. Pero para entonces, la investigación ya se había descarrilado gravemente, y a pesar de las súplicas de la familia, el caso no se reabrió de inmediato. Como en muchas investigaciones de los 90, la policía arruinó la investigación después. Sorprendentemente, durante años, Susan estuvo desaparecida oficialmente, pero la policía no la investigó activamente. Y en ausencia de una investigación oficial, los rumores llenaron el vacío. Algunas personas en el pueblo difundieron historias falsas de que Susan se había escapado con otro hombre o que se había involucrado con las drogas. Sus hermanas rechazaron vehementemente esas afirmaciones, ya que ella nunca tuvo inclinación por esas cosas, y sus hermanos creían que nunca abandonaría a su familia. Pensar que su hermana había muerto por un acto criminal era muy estresante. Nunca recibió la debida diligencia de las autoridades ni la empatía de la gente del pueblo. Sin nuevas pruebas ni avistamientos creíbles, el caso de Susana se enfrió con el paso de los años. Pasarían décadas antes de que los investigadores descubrieran la verdad detrás de su desaparición. Pero fue en 1993 cuando se descubrió algo. El 27 de enero de 1993, la cabeza decapitada de una mujer blanca adulta fue encontrada en una zona remota del Parque Estatal Wayne Fitzgerald, en el condado de Jefferson, Illinois. Dos niñas pequeñas se toparon con los restos horribles de una cabeza en descomposición. Estaba tirada entre la maleza junto a un camino del parque. Las dos niñas, por supuesto, quedaron profundamente traumatizadas, pero de inmediato lo reportaron a las autoridades. Un examen post-mortem reveló que la víctima tenía el cabello castaño rojizo hasta los hombros, pero su identidad no pudo determinarse solo con la cabeza. Los antropólogos forenses examinaron el cráneo y estimaron que la mujer desconocida tenía aproximadamente entre 30 y 50 años al momento de su muerte. También notaron características esqueléticas inusuales. La mujer parecía tener una condición llamada dry neck. Esta es una condición que habría causado que su cabeza se inclinara hacia un lado debido a antiguas lesiones en los músculos del cuello. La evidencia de una fractura curada en el cráneo sugería que podría haber sufrido un traumatismo en la cabeza en el pasado que llevó a esta condición. La pregunta seguía siendo si la lesión había ocurrido antes en la vida de la mujer o si fue causada en el momento o alrededor del momento en que le cortaron la cabeza. Bastante temprano, la policía hizo públicos bocetos compuestos de la víctima, los cuales exageraban su pronunciada inclinación de la cabeza con la esperanza de que alguien en algún lugar reconociera su apariencia distintiva. Realmente enfatizaron mucho esta característica. A pesar de estos esfuerzos, los investigadores no pudieron identificar a la mujer y le asignaron el nombre provisional de Ina Jane Doe. Autoridades locales y estatales enviaron boletines sobre la víctima no identificada a otras agencias. Describieron sus características físicas y la condición médica única, pero en ese momento no se encontraron reportes de personas desaparecidas que coincidieran. Una búsqueda exhaustiva en el parque circundante no arrojó otras partes del cuerpo ni pertenencias personales.
La forma de la muerte fue claramente considerada un homicidio, dado que hubo decapitación, pero aún se desconocía cómo fue asesinada la mujer y por qué dejaron sus restos ahí. Los investigadores no tenían sospechosos ni pistas en el caso de Illinois. El caso de la víctima de asesinato no identificada se enfrió poco a poco al agotarse las opciones para saber quién era o quién la mató, sin que las autoridades lo supieran entonces. El caso de personas desaparecidas de Susan Lund en Tennessee y el caso de Jane Doe en Illinois eran trágicamente el mismo, pero ambos casos existían de manera aislada. Autoridades de Tennessee pensaban que Susan seguía viva y no era víctima. En Illinois tenían una víctima sin identificar, y ninguna de las partes se dio cuenta de la conexión, y sin mencionar que nadie en Illinois fue notificado sobre el caso de Susan. A mediados de los 90, ambas investigaciones se enfriaron por completo, pero la familia de Susan nunca dejó de buscar respuestas. Sus familiares siguieron presionando a las autoridades para que reabrieran el caso y se aseguraran de que su historia no fuera olvidada en la comunidad. Repartieron volantes de desaparecidos, hablaron con medios y luego usaron redes sociales para buscar nuevas pistas. Sin embargo, durante muchos años, estos esfuerzos no dieron ningún avance. Con los años, mientras la familia crecía y aprendía, Crystal, la hija de Susan, se volvió escéptica sobre las conclusiones de la investigación inicial. Ella se preguntaba si hubo algún acto ilícito cerca de casa. En la década de 2020, gracias a nuevas tecnologías forenses, volvieron las esperanzas de obtener respuestas. En ese momento, varios especialistas en casos sin resolver impulsaban el uso de métodos avanzados de ADN en casos como el de Susana. Fue este renovado interés en la tecnología, especialmente en la genealogía genética forense, lo que finalmente uniría los casos de Tennessee e Illinois y reavivaría la investigación sobre la muerte de Susana. En 2021 inició el gran avance. La doctora Amy Michael, una antropóloga forense de la Universidad de New Hampshire, se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Jefferson y se ofreció a reexaminar el caso de la desconocida que llevaba años sin resolverse. La doctora Michael creció en Illinois y estaba familiarizada con la decapitación sin resolver de 1993. Ella quería resolverlo con una nueva perspectiva y técnicas modernas. Ella creía que se podía hacer más, así que se asoció con Laura Norton, una autora e investigadora de crímenes reales. Entre las dos, revisaron los registros del caso y reevaluaron los restos. Notaron que el retrato hablado original de la Jane Doe probablemente dificultaba el caso. El dibujo antiguo mostraba una exagerada deformidad en el cuello, tan llamativa que pudo desalentar el reconocimiento. En 2021, tras su investigación, encargaron un retrato forense más realista que mostraba cómo pudo lucir la mujer en vida, sin inclinar tanto la cabeza. La imagen actualizada se hizo pública con la esperanza de que alguien que conociera a la víctima finalmente hiciera la conexión. Sin embargo, junto con el nuevo análisis antropológico, la oficina del sheriff organizó pruebas de ADN avanzadas en los restos preservados. ¿Fue esto lo que resolvió el caso? Se analizaron partes del cráneo de la víctima en un laboratorio especializado. Para 2022, el perfil se actualizó en una base de datos de genealogía genética casi de inmediato. Produjo una pista prometedora en solo un día. Hallaron posibles coincidencias familiares y creían que la víctima desconocida era probablemente parte del árbol genealógico Mayanidi o Lund. Al investigar conexiones familiares, el equipo halló el perfil de una mujer desaparecida con criterios genéticos coincidentes. Era Susan Lund, la madre de 25 años de Tennessee, que desapareció en 1992 y nunca fue encontrada. Esta información fue transmitida a las autoridades y a los investigadores en Tennessee. Luego, se contactó a los familiares de Susan para obtener muestras directas de ADN y confirmar la identidad. Uno de los hermanos de Susan proporcionó una muestra, la cual fue comparada con el perfil de ADN de la persona conocida como Jane Doe. El 6 de marzo de 2022 se confirmó oficialmente
que esta Jane Doe era, en efecto, Susan Lund. Después de 29 años de incertidumbre, la víctima anónima de homicidio finalmente tenía un nombre. La familia de Susan, que nunca dejó de buscarla, fue notificada, pero aún quedaba la pregunta: ¿quién mató a Susan y por qué? Todavía no está claro cuándo, dónde ni cómo fue asesinada Susan. Sus restos terminaron a aproximadamente 175 millas de su casa en la zona rural del sur de Illinois. La cabeza de Susan fue la única parte de su cuerpo que se recuperó, y el resto de sus restos siguen desaparecidos hasta el día de hoy. Varios campistas dijeron haber visto un cuerpo sin cabeza en un lago del parque estatal Wayne Fitzgerald justo cuando se halló la cabeza de Susan, pero hasta la fecha ninguna búsqueda oficial en el lago ha encontrado pruebas adicionales. La familia de Susan también ha lidiado con sospechas cercanas a casa. En entrevistas posteriores, la hija de Susan, Crystal, expresó dudas sobre las circunstancias de la noche en que desapareció su madre, señalando algunos recuerdos familiares inquietantes. Crystal recuerda el repentino reemplazo de las sábanas en la casa. Esto la hizo cuestionar las acciones de su padre. Sin embargo, su padre murió en 2020 y nunca fue acusado en relación con el caso de su madre. Los investigadores tampoco han señalado a ninguna persona de interés según la evidencia disponible. Algunos investigadores creen que Susan pudo haber sido víctima de un encuentro fortuito, en lugar de alguien que ella conocía. Algunos investigadores creen que el asesinato parece ser algo impulsivo. Una teoría es que la vida de Susan terminó esa noche cuando salió de su casa después de un encuentro fortuito con alguien que ese día decidió matarla. Pero quien haya hecho esto llevó su cuerpo a cientos de millas, lo desmembró y lo escondió en un lugar remoto. Parece ser un intento frío y deliberado de borrar por completo su existencia. Lo único es que la decapitación no era un modus operandi conocido de ningún asesino que operara en esos estados en ese momento. La policía ha buscado sin éxito. Más de 30 años después, los seres queridos de Susana y las autoridades siguen buscando respuestas. Siguen manteniendo la esperanza de que alguien en algún lugar se presente con información para finalmente resolver las preguntas pendientes y llevar a su asesino o asesinos ante la justicia